Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión seguiré hablando de Venezuela, pero trataré un tema muy interesante y muy importante para el país porque es acerca de cómo puede verse afectada la calidad de vida de los venezolanos por un tema muy particular y una situación muy peligrosa si llega a empeorarse. Y no es por sonar alarmista, pero el tema de la generación eléctrica en Venezuela está volviendo a la mesa y no por cosas positivas, lamentablemente, sino por aspectos negativos que podrían hacernos pensar que la crisis energética que vivió Venezuela del 2009 al 2013, recuerdan cuando hubo aquellos apagones, o mejor dicho, horas, cuando hubo aquellas horas de largo racionamiento eléctrico del 2009 al 2013, bueno, es debido a ello que ahora podríamos llegar a pensar que con esta crisis energética que se está viviendo en el país, con menor magnitud, por así decirlo, que aquella vez, se podría pensar que estamos volviendo a dichas andanzas, que podría volver a existir una crisis eléctrica en Venezuela de aquellas magnitudes potenciales en las que se racionaba la luz o la energía eléctrica durante 2 horas diarias en todo el país, en todo el territorio nacional, algo que era realmente muy malo porque obviamente afectaba la calidad de vida de los venezolanos, pero ahora se está volviendo a ver afectada y es que el gobierno enfrenta aquí diversas caras o diversas situaciones, diversos caminos a los cuales debe tomar o debe transitar o diversos rivales, por así decirlo. Tiene el rival político, el rival económico, pero también el rival funcional, el rival de lo tecnológico, el rival de lo técnico. Y cuando digo esto me refiero a que tiene que verse enfrentado a situaciones políticas, por ejemplo, en las que la popularidad política del gobierno se vea reducida por este tema de la crisis energética. También se tiene que ver enfrentado con un enemigo económico por la falta de inversión que hay en el sector eléctrico, y es ahí a donde voy a llegar. Pero también se ve afectado o enfrentado, mejor dicho, a un rival que ya pasa por lo técnico, por lo funcional, porque hay poco mantenimiento en el sector eléctrico y las plantas generadoras del país están realmente en condiciones precarias, no todas, pero sí plantas generadoras que se ven muy afectadas, pero en especial por la principal de todo el país, que es la del Guri. Allí hay un tema funcional o de ineficiencia funcional muy importante que hay que destacar, pero para poner todo en contexto, voy a mencionarles los datos más interesantes o los datos clave para entender lo que pasa con esta crisis energética de bajas magnitudes, por así decirlo, en el país, pero que está volviendo a sus andanzas, y es que ha habido una serie de racionamientos eléctricos en el país durante las últimas 3 semanas. Entonces, esto se debe, primero, a que hay una falta de inversión en el sector eléctrico. Segundo, a que hay un bajo presupuesto para el mantenimiento de las plantas generadoras del país. Luego, hay que decir y hay que destacar que estamos dependiendo, digamos, muy peligrosamente, por así decirlo, de la generación eléctrica por gas y diésel, lo cual genera un alto costo de producción, y al haber un alto costo de producción se tiene que aumentar la tarifa que el venezolano paga por el servicio eléctrico que recibe por parte del gobierno, o al menos que en teoría debería recibir, pero que a pesar de que lo recibe en condiciones muy ineficientes, lamentablemente. Aquí también hay que señalar la falta de agua que hay en el Guri, y esto podría hacer colapsar el sistema del Guri, de la represa del Guri. El gobierno, por su parte, le dijo al sector empresarial lo siguiente: ustedes van a tener que generar su propia energía. Y también se redujeron las horas de trabajo de la administración pública de 8 a 6 horas por día. Entonces, sabiendo todo esto, no, el venezolano común se hace las preguntas que cualquiera se haría en esta situación, en una situación como esta. Primero, ¿por qué hay falta de inversión en el sector eléctrico? Y es que hay falta de inversión porque hay una escasez de divisas que limita el reemplazo de equipo en la represa del Guri. Así es. Luego, también hay que destacar el tema del bajo presupuesto que hay para el mantenimiento. ¿Por qué hay bajo presupuesto para el mantenimiento del sector eléctrico en el país? Lo hay
como ya lo mencioné, por una falta de divisas, pero también por la ausencia de una política del gobierno que regule los sistemas de inspección en las plantas del país. Es decir, el gobierno no está aplicando una política que haga que la inspección de las plantas del país se vea regulada y controlada muy rigurosamente para que de esa forma se vea con lo que se está trabajando, se vea lo que se está haciendo y no se descuiden las plantas del país. Pero al no haber esta política o al no existir, esto hace que se descuiden las plantas de generación eléctrica del país, que se vean descuidadas, y esto obliga al gobierno a enfrentarse a un costo más elevado del que puede pagar por ahora. Es decir, al no haber inspección en las plantas generadoras, estas van decayendo y al ir decayendo esto representa un alto costo para el gobierno. Baja la calidad de las plantas generadoras, pero aumenta el costo al cual el gobierno se tiene que ver enfrentado para poder pagar por ello y así reactivar el sistema de generación eléctrica en el país. Entonces es un costo muy elevado y mucho más alto del que el gobierno puede pagar por ahora, y es que puede pagar por ahora el costo que actualmente tiene presupuestado por el presupuesto actual que tiene, y lo tiene así por la fuga de divisas, por lo menos en parte o en una buena parte, que se han ido debido al tema de la corrupción en el país, que bueno, ya eso es otro tema, valga la redundancia, que habría que discutir en otra oportunidad. Ahora pues, la pregunta clave que se hace todo venezolano con respecto al tema de la energía eléctrica en el país es: ¿qué es lo que pasa en el Guri? Todos sabemos que la represa del Guri es la planta generadora del país más importante, la más importante de todo el país. Es que ahí se genera la energía eléctrica en base a la o partiendo de la energía hidroeléctrica, de la generación hidroeléctrica de electricidad. Entonces, ¿qué sucede en el Guri? Según información de un portal informativo muy conocido en el país llamado El Impulso, elimpulso.com, el del diario Impulso, con información publicada el día 17 de abril, dice lo siguiente: y es que si en los próximos días no llueve en las cabeceras de la represa de El Guri, a consecuencia del fenómeno El Niño, que ocurre cada 4 años y el último fue en 2010, eso fue uno de los factores que hizo que hubiese o que existiese la crisis energética que hubo en Venezuela del 2009 al 2013. Y es que a mediados de mayo se tendrían que apagar las turbinas de este sistema hidroeléctrico que suministra energía a gran parte de Venezuela, incluyendo al estado Lara, señaló el ingeniero eléctrico Luis Vázquez Corro. Y es que recordó que Lara tiene una necesidad de 750 megavatios y apenas a la entidad le generan 90 megavatios. Esto es un ejemplo que les pongo para que vean la baja eficiencia que hay en el sector eléctrico. Es decir, el estado Lara debe o necesita, mejor dicho, 750 megavatios, pero apenas el gobierno, a través de la planta de El Guri, le genera 90 megavatios. La diferencia se recibe de planta centro y de El Guri, la cual llega en 800.000 voltios directamente a la estación Las Velas en Yaritagua, en el estado Yaracuy, y de allí se distribuyen a Barquisimeto de 400 a 240 kilovatios. Calificó de muy grave la situación en El Guri, cuya cota máxima de capacidad es de 276 metros sobre el nivel del mar. No obstante, debido a la fuerte sequía, diariamente está bajando su nivel 9 centímetros y ha llegado a una cota de 254.5 metros sobre el nivel del mar, siendo la mínima de 240 metros. Recordó que en la crisis eléctrica de 2010 la cota de El Guri llegó a 245 metros sobre el nivel del mar, lo que motivó al Estado a crear un decreto de ahorro energético y apagones programados. Por ello es que se dio esa crisis energética del 2009 al 2013, ya finalizando 2009 y en gran parte del 2010. Vaticinó este ingeniero eléctrico que si esta cota sigue disminuyendo a causa de que no llueve, se tendrá que suspender los servicios de las turbinas hidroeléctricas. De llegar a ocurrir esta crisis eléctrica, el gobierno debe activar una contingencia para cumplir con la demanda de este servicio para toda Venezuela, ya que sabía que el fenómeno de El Niño se presentaría en 2015, puntualizó. Indicó que el gobierno no ha tenido la voluntad de tomar las previsiones de reparar todas las plantas termoeléctricas del país para activarlas en cualquier emergencia, lo que significa estén fuera de servicio unos 5.000 megavatios. Así es. Aquí, en este artículo del diario El Impulso, se señala el tema de la falta de divisas, como ya lo había mencionado. Respecto al 46.85% de luminarias deterioradas en Barquisimeto, según un informe de la Unidad de Mantenimiento de Alumbrado Público de Corpoelec,
Este ingeniero eléctrico indicó que se debe a la falta de divisas para la adquisición en el exterior de estos nuevos equipos, es decir, no hay dólares para importar estos equipos nuevos que tienen que ser reemplazados, que tienen que ser el reemplazo de estas luminarias deterioradas en esta planta generadora en Barquisimeto, Estado Lara. También precisó que por el sendero que vamos, la población tendrá que iluminarse en las noches con velas y plantas a gasoil como en los siglos XVII y XVIII, siendo un poco chistoso este ingeniero eléctrico. Ahora, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló que las fallas eléctricas son culpa del calor, del capitalismo y del calentamiento global. Así es. Años llevan ingenieros expertos anunciando el deplorable estado del sistema eléctrico nacional, producto de la mala gestión de operaciones, mantenimiento y la corrupción en los recursos para las inversiones. Pero ahora el gobierno venezolano lamentablemente ha hecho eco de esta situación, diciendo a través de su vicepresidente que las fallas en el sector eléctrico venezolano se deben al capitalismo, al calor y al calentamiento global. Incluso el SEBIN detuvo la semana pasada a un miembro del Colegio de Ingenieros del Estado Lara por alertar del bajo nivel de agua del embalse del Guri. Pero Jorge Arreaza dijo que el calentamiento global es un factor que ha exacerbado esta crisis eléctrica. Y es que con información destacada de un artículo radicalmente opositor en Venezuela, dice que Jorge Arreaza, como buen comunista, es incapaz de reconocer que son un gobierno desde hace 16 años y culpa a unos días de calor, a rayos perpendiculares, al calentamiento global y al capitalismo mundial de lo que Jesse Chacón prometió solucionar en 100 días y no tuvo la ética ni la moral de renunciar como había prometido. Recordemos aquello que dijo el actual ministro para la energía eléctrica, Jesse Chacón, de que si no solucionaba la crisis eléctrica en 100 días, renunciaría a su cargo. Ahora, ¿lo ha hecho? ¿Renunció a su cargo? ¿Se solucionó el problema eléctrico en Venezuela en 100 días? Yo creo que ya han pasado aproximadamente unos 400 y tantos días. ¿Realmente sucedió como lo había prometido? Y es que tal vez Jorge Arreaza tenga razón en dos partes muy importantes de esta premisa que mencionó. Dijo que las fallas eléctricas son culpa del calor, del capitalismo y del calentamiento global. A esa frase yo le atribuiría que sí, es probable que el calor y el calentamiento global sean dos factores fundamentales para determinar por qué hay crisis eléctrica en el país. Es que el embalse del Guri ha bajado su nivel debido a que hay una sequía muy marcada en el país. El calor y los rayos, la gran cantidad de rayos solares que penetran en territorio venezolano, ya que la temperatura ha aumentado muy alarmantemente durante las últimas semanas, ha hecho que el nivel del agua del embalse del Guri descienda por la sequía que se está produciendo. Pero en lo que sí está o podría estar probablemente equivocado el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, es en culpar al capitalismo de esto. Es decir, ¿qué tiene o qué tendría que ver el capitalismo mundial con la crisis eléctrica en Venezuela? Tal vez, como lo ha señalado Maduro en su discurso, tal vez señalen que hay factores de la derecha mundial, de la derecha mayamera, que están conspirando ahora también para sabotear o boicotear el sistema eléctrico venezolano. Pero cuando el gobierno dice esto es porque realmente carece de pruebas para afirmarlo. Y si carece de pruebas es mejor no comentar algo que puede ser, digamos, muy utópico o que ya puede pasar por el ridículo en lo que se refiere a insertarlo en el discurso político del gobierno. El capitalismo aquí por ahora no tiene nada que ver y no creo que nunca tenga que ver con respecto a la crisis y a la muy puntual crisis eléctrica en Venezuela. Pero en lo que sí podría tener razón, aproximadamente un 80%, Jorge Arreaza en lo que dijo, y no es por defender al gobierno, que las fallas eléctricas se deben, o los factores, o uno de los factores que ha alterado el sistema de la energía eléctrica en Venezuela y lo que pasa en el Guri, son tanto el calor como el calentamiento global. Creo que más el calor, pero sí, en esto Jorge Arreaza podría tener razón. Ahora pues, con base en esto, el gobierno anunció medidas para el ahorro energético. Y es que las medidas deberán ser aplicadas tanto en el sector público como en el privado. Y en el caso del sector público se realizará la restricción del horario de labores a 6 horas de trabajo.
El gobierno nacional implementa medidas para promover el uso eficiente de la energía eléctrica del país, ya que hay un incremento de la demanda eléctrica de 16.000 megavatios a 18.000. Así lo informó este martes el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza y también lo informó el ministro para la Energía Eléctrica Jesse Chacón. Y es que durante una rueda de prensa, Arreaza indicó que las medidas deberán ser aplicadas tanto en el sector público como en el privado. En el caso del sector público se realizará la restricción del horario de labores a 6 horas de trabajo. Estas son las medidas tomadas por el Ejecutivo, por el vicepresidente Jorge Arreaza. Primero, la reducción del horario. La mayor parte de la Administración Pública Nacional pasará a un horario corrido de 6 horas de trabajo, de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Sería el horario continuo en pro del ahorro eléctrico. Luego habría medidas en el sector público, ya que dentro de los ministerios y entes adscritos se tomarán medidas pertinentes. Tal vez también la reducción la reducción en el uso de los equipos eléctricos que hay dentro de estos ministerios, como por ejemplo los aires acondicionados y los computadores, entre otros artefactos. Luego hay un plan de moderación, ya que el llamado a los servidores públicos en el horario laboral para que sean comedidos moderados en el uso de la energía eléctrica. Luego va a haber inspección. Se harán inspecciones severas y rigurosas en la administración pública para corroborar que se cumpla tanto con el horario de trabajo, la supervisión de la hora de entrada y de salida y el uso moderado y consciente y también eficiente de los equipos. Luego la otra medida es para los privados. Se tomarán medidas con los grandes consumidores privados y los centros comerciales, así como los hoteles y el comercio en general. La sexta medida es la autogeneración. Se instará a la autogeneración en las empresas públicas y privadas con sus propios equipos y plantas que puedan generar en los picos entre 12 del mediodía y 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche y tener su propia electricidad y no tomarla del sistema nacional para poder colaborar con la situación del país. La séptima medida es exceptuar a ciertos entes de la medida, es decir, no tendrán que ahorrar electricidad los sectores del área de educación, de salud, de producción y distribución de alimentos, de la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica, de la producción y distribución de hidrocarburos y sus derivados, de la seguridad ciudadana, los cuerpos policiales y la protección civil, también la recolección y el tratamiento de desechos sólidos, así como la administración tributaria y aduanas, el transporte público terrestre, aéreo y marítimo, el control de tráfico aéreo, no puede ahorrar energía eléctrica obviamente, también el servicio de correo, las telecomunicaciones, la información pública, los informativos de radio y la televisión pública, así como la banca y seguros públicos. Ahora pues, el gobierno le dice a las empresas privadas que ahora van a tener que generar su propia energía, pero detrás de esta medida puede haber una serie de factores que instaron al gobierno a tomar esta medida, pero ya no solamente por el tema del ahorro energético o por tomar medidas que colaboren con la situación eléctrica y energética del país, sino también por una serie de confrontaciones políticas. A lo que me refiero es que el gobierno hizo esto para que el Estado, aparte de que tenga o pueda tener mayor capacidad de cobertura para generarle electricidad al sector público, que es el que contribuye en mayor parte a la economía del país, el privado también, pero el sector público tiene ahí las de ganar, obviamente ya sabemos por cuáles razones, por lo adeptos que están al gobierno, y es que esto también podría ser una represalia del gobierno a las empresas privadas por esa supuesta guerra económica de la que el gobierno se ha jactado de decir que tienen las empresas privadas contra el país. Puede ser o podría ser que el gobierno les dice a las empresas privadas que tienen que generar su propia energía como una forma de represalia o aprovechando esa situación para tomar esta represalia contra estas empresas por gestionar esa guerra económica que el gobierno ha denunciado desde que Nicolás Maduro llegó al poder. ¿Podría ser así? Ya eso queda a reflexión de cada uno. Ahora pues, ¿cómo el gobierno puede aumentar la inversión en el sector eléctrico? Y es que obviamente aumentando la inversión en el sector eléctrico se podrá tener un presupuesto más alto para costear el mantenimiento de los equipos, es decir, reactivar el sistema de generación del país y ser más eficientes y así no pasar por todo lo que se está pasando en estas medidas de racionamiento, de inspección y también de reducción del horario de trabajo. ¿Cómo se puede aumentar la inversión en el sector eléctrico del país? Se puede aumentar creando políticas que eviten la fuga de divisas que sirven para elevar el presupuesto de mantenimiento del sector eléctrico, pero aparte de eso, también se puede aumentar la inversión, obviamente atrayendo la inversión extranjera con acuerdos comerciales de intercambio energético, es decir,
Venezuela podría crear acuerdos comerciales de intercambio energético con China, un aliado fundamental, un aliado geopolítico e internacional fundamental, no solamente para el tema de infraestructura, ciencia y tecnología, y también como un comprador de deuda venezolana, sino también para atraer la inversión china, inversión que puede ser estimulada por acuerdos comerciales de intercambio energético, es decir, así como el gobierno le ha estado otorgando petróleo, o aproximadamente unos 100.000 barriles diarios de petróleo a China, como objeto o como forma para pagar la deuda que tiene con China, se podría utilizar esta cantidad de petróleo que se le está suministrando a China como parte de ese intercambio que haga que China financie una buena parte del sistema eléctrico venezolano para por lo menos reactivar el sistema de generación y así ya tener la pista libre y tener el escenario más cómodo para poder tomar medidas que puedan aumentar el mantenimiento y el presupuesto de mantenimiento de las empresas. Es decir, si China invierte en Venezuela para financiar una buena parte del sistema eléctrico venezolano y hacer que funcione nuevamente, ya el gobierno solamente tendría la labor de hacer que ese mantenimiento y esa eficiencia que habría sido generada por China en caso de un hipotético intercambio comercial se mantenga en el tiempo. Es decir, los chinos serían quienes nos darían el empujón para que el sistema eléctrico se reactive o pueda ser más eficiente y el gobierno solamente tendría que ir velando porque se mantenga esa eficiencia que fue generada por los chinos por este intercambio energético comercial, es decir, petróleo por energía eléctrica y por financiación del sistema eléctrico entre Venezuela y China. Podría ser una buena medida, pero ya eso queda a consideración del presidente de Venezuela. Con respecto a lo que debe hacer la gente, obviamente es tomar conciencia, tener muy en cuenta que la situación, a pesar de que se le reproche mucho al gobierno, el venezolano tiene que colaborar con el gobierno a pesar de que esté de acuerdo con él o no. Tiene que colaborar para que de esa forma el sistema eléctrico del país pueda salir adelante y de esa forma no se vea afectada la calidad de vida de los venezolanos o por lo menos no se vea más afectada de lo que ya lamentablemente se encuentra hoy en día. Amigas y amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.